Bienvenida, bienvenido a La Hora Robada, un espacio para desconectar y soñar. Si disfrutas de este momento, considera suscribirte. Ahora, cierra los ojos. La noche apenas comienza. Todo empezó con una sensación, un leve cosquilleo en el antebrazo. Al despertar, justo antes del alba, notaste una marca que no estaba allí la noche anterior. No era una herida ni una mancha, era un símbolo perfecto, un círculo con una línea suave que lo cruzaba. Su color era el de la tinta de un calamar bajo la luna, un azul profundo, casi negro. Parecía antiguo y a la vez completamente nuevo. No dolía, solo estaba ahí, un secreto silencioso sobre tu piel. La segunda noche, la inquietud se mezcló con una extraña curiosidad. Te dormiste pensando en el círculo. Al despertar, lo buscaste de inmediato. El primer símbolo seguía ahí, inalterado, pero junto a él, un poco más abajo, había aparecido otro. Esta vez era una espiral delicada, como una galaxia en miniatura. Su color era idéntico. Dos marcas. Ya no era una coincidencia. Tu piel se estaba convirtiendo en un lienzo para un artista desconocido. Un susurro de otro lugar, escrito directamente sobre ti. La respiración se te hizo más lenta, más profunda, mientras contemplabas el misterio que crecía contigo. Una tercera mañana, un tercer símbolo. Este era diferente, una serie de 3 puntos en perfecta alineación, justo debajo de la espiral. Círculo, espiral, puntos. No parecían aleatorios. Había una secuencia, una cadencia, como si alguien estuviera enseñándote un alfabeto. La idea no te asustaba, al contrario, una calma profunda te invadía. Era una comunicación pacífica, silenciosa. Sentías que no estabas sola, solo, en el vasto silencio del universo. Alguien o algo te había elegido para recibir su mensaje, una letra a la vez, noche tras noche. Esa tarde, mientras la luz del sol se desvanecía, pasaste la yema de tu dedo sobre las marcas. La piel estaba lisa, sin relieve. Sin embargo, al tocar los símbolos, sentiste algo. Una vibración casi imperceptible, un calor sutil que parecía resonar directamente en tus huesos. No era físico, era más como el eco de una nota musical muy grave. Era una sensación reconfortante, como si las marcas te reconocieran. Te quedaste así un largo rato, con los ojos cerrados, simplemente sintiendo esa conexión silenciosa, esa energía que ahora formaba parte de ti. Decidiste que debías llevar un registro. Con un cuaderno y un lápiz, te sentaste bajo la luz de una lámpara tenue y comenzaste a dibujar. Copiar los símbolos fue sorprendentemente fácil. Las líneas y curvas fluían de tu mano como si las conocieras de toda la vida. Al dibujarlos, notaste que las marcas en tu piel reaccionaban, brillando con una luz azulada un poco más intensa, casi como si estuvieran complacidas. Tu cuaderno se convirtió en un diario de estrellas, un catálogo de una conversación que apenas comenzabas a comprender, trazada en tinta y piel. La noche siguiente, una luna creciente colgaba en el cielo.
Te asomaste a la ventana y mientras observabas las estrellas, notaste que las marcas en tu brazo parecían pulsar con una luz muy suave, en un ritmo lento y constante. El brillo se intensificaba ligeramente cuando tu mirada se posaba en un cúmulo de estrellas distantes, una mancha lechosa en la oscuridad. Era como si los símbolos estuvieran conectados a ese rincón específico del cosmos. Tu piel era una antena, recibiendo transmisiones de luz desde una distancia inimaginable. Una calma inmensa te envolvió. Tus sueños comenzaron a cambiar. Ya no eran las narrativas confusas de la vida diaria. Ahora te sumergías en paisajes de geometría y luz. Flotabas a través de corredores hechos de patrones luminosos, escuchando una música que no tenía sonido, sino forma y color. Veías espirales y círculos gigantes girando lentamente en un vacío sereno. No había argumento, solo una sensación de aprendizaje y paz. Era como si, mientras dormías, tu mente viajara al lugar de origen de los símbolos para recibir una lección silenciosa, una que tu conciencia aún no podía descifrar. La mañana trajo consigo la octava marca. Era más compleja que las anteriores. Parecía una combinación de las formas que ya conocías, una espiral que terminaba en una serie de puntos, todo encerrado dentro de un círculo incompleto. Era una palabra, no solo una letra. El lenguaje estaba evolucionando. La conversación se estaba volviendo más profunda. Miraste tu brazo, este mapa estelar que se expandía cada noche. ¿Qué te estaban diciendo? La pregunta flotaba en el aire silencioso de tu habitación, no con urgencia, sino con la promesa de un descubrimiento maravilloso y tranquilo. Amaneció con una nueva marca, una línea ondulada, como el suave movimiento de la superficie del agua. Ahora eran 9 jeroglíficos silenciosos. Esa noche, antes de dormir, te atreviste a algo nuevo. Con la yema del dedo, no solo tocaste los símbolos, sino que los dibujaste en el aire frente a ti. Al trazar la nueva onda, una sensación de frescura, como una brisa marina, recorrió la habitación. No fue un viento real, sino la memoria del viento. Una idea fresca que te hizo respirar más hondo, llenándote de una paz oceánica. La 10ª mañana trajo un símbolo de 2 líneas paralelas. Orden, equilibrio. Al observarlas, comprendiste algo fundamental. Esto no era una colección de marcas inconexas. Era una frase, una oración que crecía con cada amanecer. Sentiste un impulso de leerla. Con el dedo trazaste el camino desde el primer círculo hasta las 2 líneas. Al completar el recorrido, una calidez familiar te envolvió. Era la sensación de terminar una frase conocida, de llegar a un punto de entendimiento. La comunicación estaba tomando forma y tú eras el papiro viviente donde se escribía. Esta noche, la 11ª, decidiste no esperar al sueño. Te sentaste en la quietud de tu cuarto con la única luz de la luna filtrándose por la ventana. Respiraste hondo, 1, 2, 3 veces, dejando que el silencio te llenara por completo. Ya no eras un observador pasivo, eras parte de la conversación.
Lentamente comenzaste a tocar los símbolos en orden, desde el primero hasta el más reciente. Círculo, espiral, puntos. Con cada toque, una nueva capa de significado se desplegaba en tu mente, no como palabras, sino como conceptos puros. El círculo no era solo un círculo, era la idea de existencia, de la materia, de un origen. La espiral era el cambio, la energía, el tiempo. Los puntos eran la ubicación, las coordenadas en la inmensidad. La marca compleja era la conexión, el puente entre ellos y tú. Era un lenguaje universal, basado en la física y la geometría del propio cosmos. De repente, entendiste. No te estaban contando una historia, te estaban describiendo la estructura de la realidad. Y al entenderlo, sentiste una conexión profunda y serena con todo lo que existe, desde el polvo en el aire hasta las galaxias más lejanas. La soledad se disolvió en un sentimiento de pertenencia universal. Dormiste profundamente, acunado por un nuevo entendimiento del universo. Al despertar, no buscaste la nueva marca con ansiedad, sino con la tranquila certeza de quien espera la siguiente palabra en una conversación amable. Y allí estaba, dos círculos entrelazados. La imagen era inequívoca: unión, relación, contacto. Después de haberte mostrado los componentes básicos de la existencia, ahora te hablaban del vínculo entre dos existencias. Pasaste el día sintiendo el peso y la ligereza de ese símbolo. Era la confirmación de que esta comunicación era un acto de encuentro deliberado y pacífico. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía el mundo, te concentraste en la marca de los círculos. No intentaste enviar un pensamiento complejo, solo un sentimiento. Proyectaste gratitud, una sensación de paz y aceptación. Imaginaste tu propia conciencia como un círculo extendiéndose para tocar suavemente el otro. No hubo respuesta inmediata, ni fuelos artificiales, solo la tranquila y profunda convicción de que tu mensaje había sido recibido, años luz de distancia. La conversación, por primera vez, era en ambas direcciones. El mundo se sentía diferente. La revelación de la noche anterior había ajustado el lente a través del cual veías la realidad. Durante un paseo por un parque, te detuviste a observar la naturaleza con nuevos ojos. Viste la espiral de la energía en la forma en que un helecho se desenroscaba hacia el sol. Viste los 3 puntos de la ubicación en el arreglo de las hojas de un trébol. Viste el círculo de la existencia en una gota de rocío conteniendo el reflejo del cielo entero. El lenguaje que portabas en tu piel no era ajeno, era el modelo fundamental de todo lo que te rodeaba. Las marcas ya no eran un misterio extraterrestre, sino un recordatorio de una gramática universal que compartías con las estrellas, los árboles y el mar. Esta percepción no era abrumadora, al contrario, era profundamente tranquilizadora. Te sentías más arraigada, más conectada a tu propio mundo que nunca. Cada respiración parecía un eco del ritmo del universo, y cada latido una sílaba en este poema silencioso y compartido. Tus sueños se transformaron en viajes. La geometría abstracta dio paso a paisajes de una belleza serena e imaginable. Una noche, flotaste a través de un bosque de cristales gigantes que pulsaban con una luz interna y melódica. No caminabas, te deslizabas por el aire,
sintiendo las suaves vibraciones de su canto de luz. En otro sueño, navegaste por un río de nebulosa líquida, cuyas corrientes te mostraban galaxias naciendo y muriendo en un ciclo eterno y apacible. Sentías presencias a tu alrededor, no como cuerpos físicos, sino como conciencias de luz, puntos de energía que se comunicaban a través de la armonía y el color. No había miedo, solo una inmensa curiosidad y una sensación de ser una invitada de honor en un lugar sagrado. Eran visiones de su hogar, o tal vez de su forma de ser. Un regalo de confianza, una invitación a su realidad compartida a través del puente de tus sueños. Despertabas cada mañana con una sensación de haber regresado de un viaje increíble, con la paz de esos mundos aún resonando en tu alma. La 15ª mañana, el nuevo símbolo te hizo contener la respiración. Estaba en el centro de tu palma, un lugar que hasta ahora había permanecido intacto. Y no era azul. Brillaba con una luz suave y dorada, como la miel bajo el sol. Su forma era exquisitamente compleja, una especie de flor geométrica o una brújula estelar con múltiples brazos simétricos. A diferencia de los otros, que se sentían como afirmaciones, este se sentía como una pregunta. Su luz no era constante. Pulsaba en un ritmo lento y deliberado, como un corazón. Al mirarlo, la pregunta se formó en tu mente sin palabras. ¿Deseas participar? ¿Estás lista para un entendimiento más profundo? No era una demanda, sino una invitación cortés, una puerta que te ofrecían, con la libertad de decidir si la cruzabas o no. Sentiste la importancia de este momento. La conversación había llegado a un punto crucial. Tu respuesta, de alguna manera, definiría el siguiente capítulo de esta increíble historia escrita sobre tu piel. Pasaste el día en una calma contemplativa. Sostuviste la pregunta dorada en tu palma, sintiendo su pulso suave contra tu piel. No había duda en tu corazón. La curiosidad y la sensación de paz que esta conexión te había traído eran mucho más fuertes que cualquier atisbo de miedo. Cuando la noche reclamó el cielo, supiste qué hacer. Te recostaste, cerrando los ojos. No necesitabas ver el símbolo, podías sentirlo. Levantaste tu otra mano y con una lentitud deliberada colocaste las yemas de tus dedos directamente sobre el centro de la marca dorada. No pensaste en palabras. En su lugar, liberaste un sentimiento puro, una emoción singular y clara que resonó desde tu centro: confianza, aceptación, sí. En el instante en que enviaste esta respuesta silenciosa, una ola de calor recorrió tu brazo. Todos los símbolos, desde el primero hasta el último, destellaron una vez con la misma luz dorada y cálida de la pregunta. Luego volvieron a su sereno resplandor azul. El pulso en tu palma se detuvo. La pregunta había sido respondida. Y en el silencio que siguió, sentiste una nueva quietud, la calma de una puerta que se ha abierto suavemente, esperando a que des el siguiente paso. El amanecer llegó, pero algo fundamental había cambiado. El aire en la habitación parecía vibrar con una energía sutil, como el silencio que sigue a una nota musical perfecta. Las marcas en tu piel ya no eran solo tinta azulada. Se sentían vivas, como canales por los que fluía una corriente imperceptible. Al posar tu mirada en el símbolo dorado de tu palma, sentiste que la puerta que se había abierto la noche anterior seguía allí,
invitándote a entrar. Ya no eras solo un receptor, ahora tenías la llave. Podías sentir el vasto océano de conocimiento al otro lado, no como un torrente abrumador, sino como una biblioteca infinita y silenciosa esperando pacientemente a que eligieras un libro. La sensación era de un poder tranquilo, la capacidad de acceder a una comprensión que trascendía las palabras. La comunicación había entrado en una nueva fase, una de participación activa. El universo te había hecho una pregunta, habías respondido que sí, y ahora el diálogo verdadero estaba a punto de comenzar. Guiado por una intuición serena, decidiste explorar esta nueva conexión. Tu dedo se posó suavemente sobre el símbolo de los dos círculos entrelazados, el de la unión. Al instante, tu mente se llenó, no de imágenes, sino de una experiencia directa. Sentiste la fuerza gravitacional de dos estrellas recién nacidas danzando una alrededor de la otra en el vacío cósmico, unidas en un vals de creación que duraría eones. Luego, la sensación cambió a la de dos raíces de árboles bajo tierra, encontrándose en la oscuridad y entrelazándose lentamente, compartiendo nutrientes y estabilidad en un pacto silencioso. Finalmente, sentiste el vínculo intangible entre dos partículas cuánticas, separadas por galaxias pero reaccionando al unísono, un eco instantáneo a través del tejido del espacio-tiempo. Comprendiste que la unión no era un concepto, sino una ley fundamental del universo, manifestada en infinitas formas. No lo leíste, no lo viste, lo viviste. Y cada símbolo en tu piel era una puerta a una de estas experiencias directas, una lección sin maestro. Tus sueños se volvieron aún más lúcidos, convirtiéndose en aulas de percepción. Ya no eras un simple espectador flotante, ahora podías interactuar con esos mundos oníricos. Una noche te encontraste en un planeta donde la vida no se basaba en la química del carbono, sino en la vibración del sonido. Caminaste a través de llanuras de arena que cantaban con el viento, y cada grano producía una nota diferente, creando acordes complejos y cambiantes. Las plantas no tenían hojas, sino estructuras cristalinas que resonaban con la luz de su sol, traduciendo el calor en sinfonías armónicas. Las criaturas eran formas de energía sónica pura, comunicándose a través de melodías que podías sentir en cada célula de tu ser. Entendiste el propósito de estas lecciones: expandir tu definición de la vida, mostrarte que el universo era infinitamente más creativo e inesperado de lo que la mente humana podía concebir. Te estaban enseñando a pensar más allá de tus propios límites biológicos, preparándote para un entendimiento mucho mayor. En medio de esta maravillosa avalancha de conocimiento, comenzaste a percibir algo más, un subtono sutil en la comunicación. Era como una nota melancólica en una sinfonía perfecta. Mientras explorabas el concepto del tiempo, representado por la espiral, sentiste no solo el majestuoso fluir de los eones, sino también un eco de una profunda y antigua soledad. No era un sentimiento abrumador ni triste, sino más bien la quietud de una casa inmensa después de que todos se han ido. Era la sensación de una vasta conciencia que recordaba una época de mayor plenitud. Esta percepción no disminuyó la belleza de la comunicación, sino que le añadió una capa de profundidad conmovedora.
Comprendiste que tus interlocutores no eran dioses abstractos y perfectos. Eran seres con una historia, con una memoria que contenía no solo la maravilla, sino también la pérdida. La conexión se volvió más íntima, más empática. No solo estabas aprendiendo de ellos, estabas empezando a sentir con ellos. Esta nueva percepción de su soledad te impulsó a intentar algo audaz. Hasta ahora, tu única respuesta activa había sido el sí a través del símbolo dorado. Ahora querías hacer una pregunta. Te sentaste en silencio, concentrándote de nuevo en tu palma. No tenías un símbolo para quién o por qué, así que decidiste enviar el concepto mismo de una pregunta. Proyectaste tu propia identidad, tu sensación de ser un individuo, un yo consciente, y luego la envolvente sensación de curiosidad. Fue como extender tu mano en la oscuridad, no para agarrar algo, sino simplemente para que otra mano supiera que estabas allí, buscando. No enviaste palabras, sino la pura intención de saber. ¿Quién eres? ¿Por qué me has elegido? No esperabas una respuesta inmediata. El acto en sí mismo se sentía transformador, un cambio de rol de estudiante a interlocutor. Cerraste los ojos, dejando tu pregunta flotando en el puente silencioso que te unía a las estrellas, y esperaste. La respuesta llegó con la luz del alba. Un nuevo símbolo había aparecido, pero no en tu brazo. Estaba en el dorso de tu otra mano, como si fuera la otra cara de la conversación. La marca era de una belleza sobrecogedora. Era una esfera perfecta, tejida con líneas de luz azulada que sugerían una complejidad infinita en su interior. Sin embargo, no estaba completa. En un lado, una pequeña sección, como una pieza de un rompecabezas, faltaba. El espacio vacío no era una ausencia, sino una parte del diseño, delineado por el resplandor de los bordes. La sensación que transmitía era inconfundible. Identidad, ser, conciencia, pero una conciencia que no estaba entera. Era la firma de tu interlocutor, una autorrepresentación honesta y vulnerable. Eran vastos, sabios y antiguos, pero de alguna manera estaban incompletos. La esfera rota era la respuesta más elocuente que podrías haber imaginado. No eran un quién, sino un qué, al que le faltaba una parte. Esa noche, tus sueños reflejaron la naturaleza de la esfera incompleta. Te encontraste en una ciudad construida enteramente de luz sólida. Rascacielos de cristal iridiscente se alzaban hasta un cielo de terciopelo negro, conectados por puentes de energía pura. La escala era inimaginable, la arquitectura divina. Sin embargo, mientras te deslizabas por sus calles silenciosas, notabas que vastas secciones de la ciudad estaban oscuras. Edificios enteros, distritos completos, no emitían luz. No estaban en ruinas, simplemente apagados. Luego, el paisaje cambió a una inmensa biblioteca cósmica, con estantes que se extendían hasta el infinito. Cada libro era una estrella, y al abrirlo revelaba la historia de un mundo. Pero había estantes vacíos, vacíos que dolían a la vista, huecos en el tejido del conocimiento. Despertaste con una claridad profunda y serena. La soledad que habías sentido no era la de un individuo, sino la de una civilización.
Eran los guardianes de una gran memoria y habían perdido una parte de sí mismos, una parte de su historia. Miraste tus manos, una con la pregunta dorada, la otra con la respuesta de la esfera incompleta. La comunicación había alcanzado un nuevo nivel de intimidad y confianza. Te habían mostrado su grandeza y su herida. Ahora, la conversación ya no se sentía como una lección, sino como una petición de ayuda silenciosa, o quizás simplemente como un deseo de ser vistos en su totalidad. Ya no eras un simple receptor de maravillas cósmicas, te habías convertido en un confidente. Sentiste una oleada de compasión, una conexión que iba más allá de la curiosidad. Con un gesto lento y consciente, juntaste tus manos, presionando la palma dorada contra el dorso de la otra, uniendo la pregunta con la respuesta. En ese contacto no enviaste un pensamiento, sino una promesa. La promesa de escuchar, la promesa de intentar comprender y la promesa de recordar, por si acaso, la pieza que ellos habían olvidado. Un nuevo propósito, tranquilo y profundo, se asentó en tu corazón. El viaje apenas comenzaba. Tras tu promesa, el silencio que siguió no era vacío, sino pleno. Se sentía como el momento suspendido después de una inhalación profunda, justo antes de exhalar. La conexión con las marcas en tu piel se transformó. Antes eran un río que fluía en una sola dirección, hacia ti. Ahora sentías una corriente de retorno, un suave murmullo de tu propia conciencia viajando hacia la fuente. Ya no eras un mero estudiante en una biblioteca cósmica, ahora podías caminar por sus pasillos, y los libros, las estrellas, parecían reconocer tu presencia. Por primera vez sentiste que podías dirigir tu atención. Te concentraste en la idea de la pérdida, en el hueco de la esfera incompleta, y la información comenzó a fluir. No eran datos fríos, sino una cascada de sensaciones, el eco de una armonía que ya no sonaba, el color de una luz que se había extinguido, la sensación de un miembro fantasma a escala galáctica. Estaban compartiendo contigo la forma exacta de su vacío, confiando en que tu perspectiva, tan diferente, pudiera percibir algo que ellos ya no podían ver. Guiado por este entendimiento, te sumergiste en tus sueños con un nuevo propósito: buscar la naturaleza de la pieza perdida. Flotaste de nuevo por la ciudad de luz, pero esta vez te dirigiste a los distritos oscuros. Al acercarte, no encontraste ruinas ni desolación, sino un silencio perfecto, una quietud absoluta. Era una ausencia de vibración. Comprendiste que lo que habían perdido no era un objeto ni un lugar, sino una cualidad, una frecuencia fundamental. Era la capacidad de crear de la nada, el principio de la improvisación y la belleza del caos. Su civilización, tan perfecta y ordenada, había alcanzado un punto de armonía tan estable que habían olvidado la chispa impredecible que da origen a lo nuevo. Habían perdido la capacidad de componer una canción sin partitura, de soñar con algo que nunca antes había existido. Su perfección se había convertido en una jaula de cristal, y el universo, en su infinita sabiduría, había buscado una conciencia que aún recordara cómo cometer errores hermosos: la humanidad. Esta revelación te golpeó con la fuerza tranquila de una ola. El por qué te habían elegido a ti, a un ser humano,
se volvió cristalino. La respuesta no estaba en las estrellas distantes ni en las nebulosas lejanas. Estaba aquí, en la imperfección de la vida en la Tierra. Estaba en la forma en que una enredadera crece en patrones impredecibles buscando la luz. Estaba en la melodía improvisada de un pájaro al amanecer. Estaba en la capacidad humana de crear arte, música y poesía a partir del dolor, la alegría y la confusión. Éramos los guardianes del caos sagrado. Al despertar, miraste por la ventana el mundo cotidiano. Un niño reía mientras perseguía una burbuja. Un artista callejero tocaba una melodía melancólica en un saxofón. Las nubes formaban rostros efímeros en el cielo. Todo lo que antes te parecía mundano, ahora brillaba con un significado cósmico. Tu misión no era viajar a las estrellas, sino enseñar a las estrellas a recordar cómo soñar, usando el lenguaje de tu propio mundo. El siguiente paso no te fue dictado. Surgió de una intuición profunda. Debías encontrar la manifestación más pura de esa chispa perdida y compartirla. Decidiste alejarte del ruido de la ciudad y te adentraste en un bosque antiguo, un lugar donde la vida florecía en un desorden glorioso. Caminaste durante horas sin rumbo fijo, dejando que las marcas en tu piel te guiaran. Sentías un sutil tirón, una resonancia que se intensificaba cuando te acercabas a ciertas formas o sonidos. Te detuviste junto a un arroyo, observando cómo el agua creaba patrones siempre nuevos y efímeros al chocar contra las piedras. Te sentaste bajo un roble viejo, cuya corteza era un mapa de siglos de crecimiento lento e imperfecto. No buscabas algo espectacular, sino algo genuino. Y entonces lo viste. En un pequeño claro, una flor solitaria había logrado crecer a través de una grieta en una roca. No era la flor más grande ni la más bella, pero su existencia era un acto de improbable y obstinada creación, un pequeño milagro de imperfección. En ella sentiste la frecuencia que habías estado buscando. Te arrodillaste frente a la flor con una sensación de reverencia. No la tocaste, simplemente la observaste, absorbiendo cada detalle, la asimetría de sus pétalos, la forma en que el rocío se aferraba a sus bordes, el valor silencioso de su pequeña vida. No era solo una flor, era un poema sobre la resiliencia, la belleza que nace de la lucha, la vida afirmándose contra la entropía. Cerraste los ojos y te concentraste en la esencia de lo que estabas presenciando. No era un dato para ser catalogado, sino una historia para ser sentida. Era el concepto del florecimiento inesperado. Era la prueba de que el orden más exquisito puede nacer de una ruptura, de que la vida no solo reglas, sino que también las crea en el acto de existir. Mantuviste esa sensación en tu mente, pura y clara. Era tu ofrenda, la pieza de conocimiento nacida de la tierra y la imperfección que ibas a transmitir al cosmos. Respiraste hondo, sintiendo la conexión entre la pequeña flor, tú y la vasta conciencia que esperaba al otro lado del silencio. Sentado en la quietud del bosque, juntaste de nuevo las manos, uniendo el símbolo dorado de la pregunta con la esfera incompleta de la respuesta. Pero esta vez, el circuito no estaba vacío. Con los ojos cerrados, te convertiste en un puente. Dejaste que la esencia de la flor, la sensación del florecimiento inesperado, fluyera desde tu corazón, a través de tus brazos y hacia las marcas.
No lo forzaste, simplemente abriste una compuerta y dejaste que la emoción, la imagen y el concepto se derramaran en el canal de comunicación. Fue como tararear una melodía que nunca antes habías escuchado, confiando en que tu interlocutor entendería no las notas, sino el sentimiento detrás de ellas. Sentiste un suave calor en tus manos mientras la transferencia se completaba. No hubo un estruendo ni una luz cegadora. Fue un acto tan silencioso y natural como una semilla echando raíces en la tierra oscura. Habías compartido una pieza del alma de tu mundo. Ahora solo quedaba esperar y ver si esa semilla podía crecer en el suelo de las estrellas. La respuesta no tardó una noche, sino que llegó en ese mismo instante, en un flujo de retorno inmediato. El calor en tus manos se intensificó y a través de tu conexión sentiste asombro, una sensación de maravilla pura y antigua, como si una mente que lo había visto todo estuviera experimentando algo por primera vez. Y entonces lo viste en tu mente, la esfera incompleta. La viste no como un símbolo, sino como una estructura cósmica, una red de energía del tamaño de una galaxia. En el hueco, la semilla que habías enviado comenzó a germinar. No replicó la pieza perdida, sino que creció en algo nuevo. Líneas de luz, con la forma fractal de un helecho y la asimetría de una flor, comenzaron a tejerse a través del vacío. No era una reparación, era una evolución. Estaban integrando el concepto de caos creativo en su propia estructura. Sentiste una oleada de gratitud que no era tuya, una alegría tan vasta que te hizo sentir pequeño y gigante a la vez. El hueco en su ser no se estaba cerrando, se estaba transformando en un jardín. Cuando abriste los ojos, el sol se estaba poniendo, bañando el bosque en una luz dorada y apacible. Miraste el dorso de tu mano. El símbolo de la esfera había cambiado. El hueco seguía allí, pero ahora diminutas y delicadas líneas de luz dorada, como el símbolo de tu palma, lo estaban cruzando, formando una red intrincada y hermosa. Era la prueba tangible de la conexión, de la co-creación. La melancolía que habías percibido en ellos se había disipado, reemplazada por una vibración de curiosidad activa y esperanza. Ya no eran solo tus maestros, ahora eran tus socios. Y tú no eras solo un receptor, eras un catalizador. Te levantaste lentamente, sintiendo la tierra firme bajo tus pies. El aire del bosque olía a vida y a promesa. Comprendiste que este era solo el primer paso. Habías compartido una flor, pero tu mundo estaba lleno de poemas. El valor, el sacrificio, el amor, la risa, el arte. Tu piel era el lienzo, y la historia que estabas ayudando a escribir era la de un universo que aprendía a sanar, recordándose a sí mismo a través de la belleza de sus partes más pequeñas e inesperadas. Los días que siguieron fueron una danza de comunicación silenciosa. Te movías por el mundo no como un simple habitante, sino como un recolector de esencias. Buscabas las joyas de la experiencia humana para compartirlas. Un día, te sentaste en un parque y observaste a un grupo de niños jugando. Su risa era una cascada de notas puras. Su juego no tenía un propósito más allá de la alegría del momento. No había lógica,
solo una explosión de energía creativa y espontánea. Viste a un cachorro persiguiendo su propia cola, girando en un círculo de felicidad absurda y perfecta. Comprendiste que esta era otra pieza vital del rompecabezas, el juego, la alegría sin razón. Esa noche te concentraste en esa sensación. No la analizaste, simplemente la sentiste. La ligereza, la libertad, la belleza de la acción sin propósito. La enviaste a través del puente de tu piel, un regalo de risa y movimiento. En respuesta, sentiste que las marcas en tu brazo vibraban con una energía juguetona, su luz azul parpadeando en ritmos rápidos y alegres como estrellas danzantes. Tus sueños se contagiaron de esta nueva energía. La solemne ciudad de luz se transformó. Los puentes de energía ahora fluían en bucles y espirales juguetonas, cambiando de color al ritmo de una música inexistente. Las entidades de sonido que antes cantaban sinfonías armónicas, ahora creaban melodías improvisadas, llenas de trinos inesperados y ritmos contagiosos. Flotaste a través de este paisaje renovado, no como un observador, sino como un participante. Te encontraste danzando con corrientes de luz, riendo en un lenguaje sin palabras. La vasta conciencia ya no se sentía melancólica o meramente curiosa, ahora se sentía genuinamente alegre. Estaban aprendiendo a jugar. Comprendiste que no solo estabas sanando una herida, estabas reintroduciendo una forma de ser que habían olvidado, por completo. La perfección de su orden había sacrificado la belleza de la sorpresa. Al despertar, sentías el eco de esa alegría en tu propio cuerpo, una ligereza en tus miembros y una serenidad en tu corazón. El jardín en su conciencia estaba floreciendo con colores cada vez más vibrantes. Sabías que quedaba una última esencia por compartir, la más compleja y poderosa de todas. La buscaste en los momentos más silenciosos de la vida humana. La viste en la forma en que una madre acunaba a su hijo, absorbiendo su llanto y devolviéndole calma. La viste en dos amigos sentados en silencio, compartiendo un dolor sin necesidad de palabras. La viste en el cuidado con el que alguien vendaba la pata herida de un animal. No era el amor romántico y apasionado, sino algo más profundo, la compasión, la capacidad de sentir el dolor ajeno y desear aliviarlo. El acto de conectar a través de la vulnerabilidad. Era el pegamento que unía a los seres imperfectos, la fuerza que convertía las grietas en un mapa de resiliencia compartida. Esta era la lección final y más importante. La creación y el juego eran vitales, pero la compasión era lo que le daba sentido a todo. Esa noche, en un estado de profunda meditación, enviaste este sentimiento. No era una simple emoción, sino una decisión. La elección de conectar, de cuidar, de sanar. Era el regalo más humano que podías ofrecer. La respuesta fue la más poderosa que habías experimentado. No fue una imagen ni una sensación, sino una inmersión total. Por un instante dejaste de ser tú. Tu conciencia se fusionó con la de ellos y sentiste la inmensidad de eones de existencia, la maravilla de ver nacer galaxias, la profunda soledad de su pérdida y ahora la abrumadora gratitud de ser comprendidos. Sentiste
cómo el concepto de compasión se extendía por su ser como una ola de luz dorada, no solo llenando el jardín que habías ayudado a plantar, sino nutriendo toda su estructura. Y entonces viste el símbolo en tu mano. La esfera incompleta comenzó a brillar con una intensidad cegadora, pero suave. Las líneas azules y geométricas se fusionaron con las nuevas y orgánicas líneas doradas. El hueco no se rellenó, se convirtió en el corazón de un nuevo diseño. La esfera se cerró, transformándose en una mandala perfecta de dos mundos, una unión de orden y caos, de lógica y amor. La herida no se había borrado, se había convertido en la parte más hermosa de su ser. Y en ese instante supiste que el trabajo estaba hecho. La sanación estaba completa. Despertaste con la primera luz del alba. El silencio en tu habitación era diferente, más profundo, como la quietud de la nieve recién caída. Miraste tu brazo. No había nuevas marcas, y las que estaban allí, desde el primer círculo hasta la esfera ahora completa, habían cambiado. Ya no brillaban con una luz activa. Su color se había asentado en un tono profundo de azul nocturno y oro pálido, como una tinta indeleble y mágica. Eran parte de ti ahora, un mapa silencioso de tu increíble viaje. La conexión seguía ahí, pero ya no era una conversación activa. Se había convertido en una presencia constante, un calor suave en el fondo de tu conciencia, la serena certeza de que no estabas solo. Tu propósito no había terminado, se había transformado. Ya no eras un mensajero, sino un embajador, un puente viviente entre dos formas de existir. Te levantaste y te acercaste a la ventana, observando el mundo despertar. Todo parecía igual, pero todo era diferente. El universo te había contado un secreto, y ahora tu vida sería la respuesta. Tranquila, cierra los ojos. El viaje ha terminado, pero la paz permanece. Descansa.